Dice la palabra de Dios en el capítulo número 14 del libro de Job. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Vamos a dejar que Dios sea el que siga obrando. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Dónde estará él? Gloria a Dios. Vamos a orar, que Dios sea propicio en esta hora y nos bendiga. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, gracias por la palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, porque de verdad esta palabra es la que trae vida, es la que trae fortaleza, es la que trae esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, háblanos hoy. Una vez más, por tu misericordia te ruego que nos bendigas, Señor Jesús, en este día. Que uses mi vida, Señor, para hacer bendición a través de esta vida y de la palabra a muchas personas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bueno, tema de hoy, la existencia del hombre frágil y fugaz. Seguimos en el libro de Job, ya estamos en el capítulo 14, todavía nos resta un poquito, un poco largo. El libro de Job tiene al leerlo uno, tiene un aspecto en la sabiduría que expone el libro, y precisamente que expone Job. Job va de una manera progresiva, adentrándose y reflexionando. Él habla de cosas generales que luego va a abordarlas de manera particular. Él va a detallar cosas importantes y va a hablar sobre la vida del hombre en todos los detalles. Por eso que es muy linda la lectura del libro de Job. Y Job sigue su transcurrir. Habíamos visto el capítulo 13, que es también la controversia de Job con sus amigos, cuando decide definitivamente que ya no va a controvertir con ellos, no va a razonar con ellos, sino va a irse a Dios y se va a presentar ante Dios para que le resuelva su situación. Sin embargo, sigue hablando Job, y entonces en esta parte del discurso va a hablar de esa fragilidad y de lo fugaz que es la vida y que es la existencia del hombre, y que nos debe a nosotros pues llegar a una reflexión, ¿no?, que nos debe mover a comprender. El hombre nacido de mujer, corto de vida y hastiado de sinsabores. O sea, la vida la está revelando aquí, que la vida no es sencilla, que la vida no es fácil, que la vida tiene bastantes cosas que le hacen perder el sabor. Sale como una flor y empieza a hacer esos contrastes, esas comparaciones Job. Dice, es como una flor,
pero también es cortado, porque una flor, entonces, mira la naturaleza, lo efímero que es una flor. Una flor tiene una belleza, pero hay algunas flores que son así, efímeras, o sea que solamente duran un día. Hay flores de un solo día y nada más. Sale como una flor y es cortada y huye como la sombra y no permanece. Así que Job está viendo que la vida tiene esa fragilidad, es así de fugaz, pasa tan rápido que se marchita, que es como una sombra. Pero mira, pero sigue diciendo Job, sobre este abres tus ojos y me traes y me traes a juicio contigo. O sea, y a alguien así miras sobre alguien así que es tan frágil, entras en juicio, lo examinas, lo vigilas, lo vas a observar detalladamente. Si quién hará limpio lo inmundo. Esta es una de las grandes preguntas que empieza a hacerse en el libro de Job. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Dice, nadie. ¿Por qué? Porque está presentando que el hombre no podrá cambiar su situación. Y ahí apunta a lo que vendría el plan divino de la redención. ¿Quién podría limpiar al hombre? El mismo hombre no. Alguien que tomara el lugar del hombre, y ese fue el Señor. Así que estas preguntas que hay en el libro de Job, el Señor les tenía las respuestas. Y hoy tenemos absoluta claridad que hay una respuesta de Dios. Nadie, el hombre no puede por sí mismo cambiar su situación. Lo impuro, lo inmundo, ¿quién lo volverá a hacer limpio? Lo que ya está contaminado, ¿cómo volverá a cambiar ese estado? Pero esa gran pregunta es la que Dios ha resuelto. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Le pusiste límite, de los cuales no pasará. Aquí está clarísima esta escritura, donde deja que esa brevedad y eso que es el hombre, eso que es tan efímero, que es fugaz, es porque sus días están determinados. Sus meses, le has puesto límite, no lo va a pasar, no lo va a rebasar. O sea que yo aquí recuerdo a mi hijo cuando a veces vamos en el carro y mi hijo dice, rebáselo, páselo. Pero ahí yo le digo, no lo podemos pasar, no lo podemos pasar, tenemos que quedarnos ahí, no lo podemos pasar. Hay cosas que no se pueden hacer. La vida tiene un límite. Por eso la consideración que nosotros debemos tener es que somos así, somos frágiles. Sí, número uno, somos frágiles. Número dos, somos fugaces. O sea, frágil y pasamos brevemente. Sin embargo, en medio de ese lapso tan corto, tenemos que vivir y pasar situaciones que no quisiéramos que nos llegaran, que no quisiéramos que sucedieran, pero en definitiva, esa es la realidad, esa es la vida, pero para que la vida tenga el sabor, para que la vida le cambie aún en el momento de amargura, en el momento de que no tiene, de que no sabe a nada, el único que le da sabor, el único que le da un horizonte, que lo deja, que lo llena otra vez de paz, es el Señor. Por eso Job estaba decidido a ir hasta donde estaba Dios. Él llega a decir eso. Yo si yo supiera dónde hallar a Dios, yo me iría hasta allá.
y yo hablaría con él. Esa es la decisión de alguien que no tiene una revelación como la que usted y yo tenemos acerca de Dios. Pero qué lindo que aún allá en esa antigüedad hubieron hombres que amaron a Dios, que le sirvieron a Dios y que dejaron un impresionante legado. Porque es que este es un camino que Dios nos muestra a través de ellos, que aún sin tener la revelación, sin haber sentido lo que es el amor de Dios, que sin haber tenido el testimonio de tantos hombres, por eso el escritor a los Hebreos dice, nosotros teniendo tan grande nube de testigos, tan grande, o sea, tenemos millares y millones de testigos que nos han mostrado a través de la escritura y de la historia que la gente ha servido y ha amado al Señor. Pero Job, ¿cuál nube de testigos tenía? No tenía nube de testigos, tenía un Dios que lo sostenía. Sí, tenía unos testigos que estaban ahí al lado de él, pero lo estaban señalando, le estaban poniendo el dedo amenazador y lo estaban juzgando y estaban diciéndole que Dios ya lo había enjuiciado por causa del pecado. Sin embargo, en medio de una situación así, un hombre es capaz de seguir caminando con Dios, es capaz de seguir amando a Dios. Esto tiene que llamarnos la atención a nosotros y dejarnos ver por qué Job llegó a hablar así, por qué llegó a discurrir, a razonar acerca de la vida y por qué la llegó a analizar desde tantas perspectivas. Porque eso es lo que hace Job. Él está analizando la vida, la existencia, desde todas las perspectivas. Y dice Job, si tú lo abandonares, él deja de ser. O sea, el hombre tiene límite, tiene contados sus días. Si lo abandona, el día que lo dejes, el día que apartes la mirada de él, hasta ahí llega, deja de ser. Él deseará como el jornalero su día. Él deseará tener algún descanso. Él deseará, dice, ¿hasta cuándo tendré que vivir esta vida? Desearía descansar. Así que va a compararlo con un árbol, dice, bueno, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará. Y sus renuevos no faltarán, volverá a tener ramas, le saldrán nuevamente esos retoños, brotarán, no faltarán. Si envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará una copa, se mostrará como una planta nueva. Y entonces habla, vea, a unos árboles, si es cortado el árbol y queda su raíz, pues ahí vuelve a retoñar. Si el árbol se secare, pero alguna cosa quedare por allí, queda una esperanza de que de esa raíz que está por allá enterrada y aún que se ve seca, vuelva a resurgir, porque Job ha visto eso. Pero hace el contraste, pero el hombre, en cambio el hombre, morirá, será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Así que, dice, el hombre no puede tener la esperanza que tienen los mismos árboles, porque los árboles aún muertos parece que reviven nuevamente. Aún aquellos que ya se ve que su tronco se secó, en algún momento lo sorprenden a uno. ¿Por qué? Porque luego vuelve y brota. No estaba el árbol muerto. Como yo viví la vida del campo, mi papá, cuando a veces teníamos que arreglar para sembrar una cosecha nueva, o en un lugar nuevo donde no se había sembrado, entonces habían árboles, y esos árboles
había que cortarlos, pero no solamente cortarlos, sino arrancarle las raíces. Así que había que hacerse un trabajo tremendo para poder arrancarlo y después la tierra se araba y se arreglaba todo y todo se veía parejito, se sembraba la semilla y cuando ya era el tiempo de deshiervar, uno iba y se encontraba que el árbol que uno creía que estaba muerto, que había arrancado, ahí estaba surgiendo otra vez. Sus raíces habían brotado, pensando que estaba muerto. Pero Job lleva ese contraste y lo dice, pero en cambio el hombre, sí, cuando se muera, no vuelve a levantarse. ¿Ah? El hombre yace. O sea, el hombre cae, el hombre muere. Esa palabra tiene varios, se puede traducir de varias maneras ese término. Y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertará ni se levantará de su sueño. O sea, el hombre no vuelve a levantarse mientras el cielo exista, no se levantará de su sueño. Eran las afirmaciones y los contrastes que veía Job. Si el hombre muriere, dice el verso 13, perdón, oh, ¿quién me diera que me escondiesen en el Seol, que me encubrieses hasta que se apaciguase tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Job quería que lo pudieran esconder en el sepulcro y lo pudieran ocultar mientras se aplaca el enojo que está viniendo y que le pusiera un plazo, que le diera un plazo y que se acordara de él. El contraste del árbol es ese. Yo quisiera, dice Job, que fuera como un árbol, que en algún momento se desapareció y ya se murió, pero que sencillamente no se murió, está escondido ahí. Yo quisiera que me escondieras aún allá en el Seol, en la sepultura, hasta que pase el plazo de la indignación, el enojo, y me volvieras a llamar, me liberaras, me soltaras otra vez. Y frente a ello, entonces dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Otra impresionante pregunta que hace Job. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Estos textos que uno los mira en varias traducciones y que hay que leerlos y releerlos, pero que tienen una significación impresionante. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Yo traté de buscar muchas traducciones. ¿Pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha. Porque esto de todos los días de mi edad esperaré está haciendo una referencia a que la vida es una lucha, es una batalla. Pero que en esa batalla tiene una esperanza. Porque si el hombre vuelve a vivir, si el hombre se vuelve a levantar, así como ve un árbol que de pronto ya no desapareció y cualquiera piensa que no volvió a surgir porque hasta sus raíces ya estaban secas, pero de pronto retoñó. Él lleva un análisis desde esa perspectiva de lo natural y lo mira en el hombre y dice, oiga, si al hombre le pasara eso,
Entonces la lucha, el trabajo, que es la vida de todos los años, tiene un valor importante. Entonces con anhelo yo esperaré la liberación de la muerte. Esperaré que se suelten esas ligaduras y entonces me levantaré porque tú me llamarías y yo te responderé. Me mirarías con afecto, mirarías la obra de tus manos, pues tú eres el que me creaste, tú eres el que me hiciste. Aquí entonces hay una clara referencia a que el hombre se levantará, a que el hombre va a levantarse nuevamente, y Job dice, y yo esperaría, siendo así, si el hombre vuelve a vivir, entonces yo tendría una razón fuerte y grande para seguir luchando y para vivir y para agradarlo a él. Creo que para nosotros el interrogante no es el interrogante de Job, porque para nosotros está claro que el Señor Jesucristo nos levantará otra vez. Nos va a llamar un día, nos va a levantar un día. Nosotros tenemos claro, y por eso nuestra oración, nuestra búsqueda de Dios, nuestra súplica al Señor todos los días es para que nos fortalezca, es para que permanezcamos, es para que seamos moldeados a la imagen de Él, es para que le sirvamos, es para que lo amemos a Él, porque también tenemos claridad, también sabemos lo efímero, también tenemos claro que la vida es fugaz. También estamos en un siglo muy distinto a este del que vivió Job, un siglo de tecnología, de ciencia, donde todas las cosas las ha transformado el hombre, pero hay algo que el hombre no puede hacer, la vida se le sigue escapando. Este virus tiene loco a mucha gente, los científicos dicen, es la cosa más increíble, porque hay personas que le llega a dar el virus y nunca saben que estuvieron enfermos. O sea, una persona se enferma y nunca supo que estuvo enferma. Tuvo una enfermedad, pero nunca supo que, no tuvo ningún síntoma, no tuvo ningún dolor. Pero a otra persona le llega la misma enfermedad y casi lo mata, u otra lo mata, y estando en la misma condición de salud. Esto es algo que deja a la mente humana sin respuestas. Y por eso es que nosotros tenemos que ser conscientes de esa brevedad del hombre, de eso corto que es el hombre, pero que vale la pena servir a Dios, vale la pena esperar en Dios. Claro que vale la pena, claro que es grandioso, claro que es lo más extraordinario que nos pueda pasar, porque un día el Señor nos va a llamar. Un día, dice Job, tú me llamarías y yo te respondería, me mirarías con afecto, pues eres mi creador. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Dejarás entonces de vigilar mis pasos. Oiga, si me escondieras allí, dejaría entonces de vigilar mis pasos. Dejarás también de contar todos mis pecados. Tienes sellada en saco mi transgresión, tienes cosida mi iniquidad. En otras palabras, mis pecados estarían sellados como en un saco, en una bolsa, y cubrirías mi culpa. Sí, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Pero así como un monte se erosiona y se derrumba y las piedras cambian de su lugar, así como las aguas desgastan las rocas y los torrentes erosionan el suelo, así tú pones fin a la esperanza de los hombres.
Job sigue transcurriendo sobre la brevedad del hombre. Y que lo grandioso es que lo volviera a llamar. Si el hombre puede estar escondido, si el hombre vuelve a vivir, pero mientras el hombre esté aquí, es como una montaña. Una montaña puede verse muy fuerte, pero si se erosiona y se derrumba, ya no vuelve a levantarse a la montaña al sitio como estaba. Ahí es donde Job está diciendo, desaparece. Así el hombre, así es el hombre, lo haces desaparecer, le quitas la vida, luego lo mandas a la tumba. De sus hijos, sus hijos no tendrán honores, pero él no lo sabrá. O sean humillados, no entenderá de ello. O sea, como el hombre pasa, como el hombre es efímero, él no sabe qué pasará ni siquiera con sus hijos. Más tarde, si más tarde a nuestros hijos se les honra o se les humilla, no lo sabrá porque el hombre habrá desaparecido. Esa es, sobre ese discurso, termina Job diciendo, solo sentiremos en carne propia nuestro dolor y nuestro sufrimiento. O sea, solo en nuestra carne se dolerá y se entristecerá en el alma. O sea, solo el hombre puede saber de qué, puede saber de lo propio, de lo que está viviendo. Y aquí podemos concluir que aunque el hombre quiera entender, y aunque nosotros queramos entender a muchas personas, solo el hombre puede conocer su propio dolor. Solo el hombre es el que sabe su propio sufrimiento. Y de esa manera transcurre la vida y es así, tan fugaz como un relámpago, que pasa y no sabe a qué horas. Pero qué lindo que en esta reflexión podemos tener claro que el hombre será llamado un día por el Señor. Que el hombre un día estará otra vez en la presencia de Dios. Qué bueno que la Biblia dice que el justo perece, o sea, termina sus días, duerme, pero que las obras con él siguen. Qué bueno que uno quizás no verá a los hijos. Hay refranes, hay dichos de que si el hombre que sepulta a su padre tiene una honra, tiene un dolor muy fuerte, pero tiene una honra. Ayudé a sepultar a mi padre o a mi madre. Pero el padre que sepulta al hijo o la madre que sepulta al hijo tiene aún más dolor porque no vivió ese hijo o esa hija, y eso es dolor en la vida, eso es sufrimiento fuerte. Pero hay una esperanza, hay una honra que sobrepasa todo el dolor, y es que la obra del que teme a Dios, del que le sirve a Dios, es la obra más grande. Creo que ayer me decían de las palabras finales de la esposa de mi compañero, pastor. Ella tenía dolor. ¿Quién no va a tener dolor por ver a un ser querido? Por estar con 3 hijos ahí, sin un horizonte, pero en medio del dolor, ella pudo decir que sentía paz aún aunque estuviera ahí en un ataúd, porque se había ido
en victoria. Se había ido, no pudo ver a sus hijos crecer, ni sus hijos pudieron ver a su padre más. Pero ella tenía esa esperanza gloriosa de que se había ido en una gran victoria con Dios y que ella se iba a volver a encontrar con Él. Pero que si hubiera sido lo contrario, que tal vez un día se hubiera alejado de los caminos de Dios, qué tristeza llenaría el corazón. Así que cuando Dios está, cuando Dios es el que mueve nuestra vida, es la razón de vivir, tiene sentido la vida, aunque sea dura, aunque tenga momentos en los cuales el ser humano diga, ya no puedo más, mejor no vivir más. Cuando Dios está, siempre le da una respuesta, siempre el sinsabor, el amargo, siempre Dios se lo calma porque hay un trago que uno se puede pasar de agua y no le sabe amargo. Es cuando tú recibes a Dios. Cuando tienes a Dios, te puedes pasar un sorbo de agua que refresca todo y te hace tan fuerte que te hará caminar mucho, mucho tiempo, porque Él seguirá siendo la fuente de agua de vida, que va a sustentarnos y que va a ayudarnos, aunque la tormenta sea dura. Demos gracias al Señor por su bendita palabra en esta mañana. Dios está con nosotros. Dios nos seguirá ayudando. Dios seguirá estando de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada, porque al contrario, cuando el que parte con el Señor no se separa, queda totalmente en la presencia de Dios. Soberano Señor Jesucristo, gracias por la palabra. Gracias por los amigos, gracias por la iglesia, gracias porque tú nos das esperanza, gozo y fortaleza por medio de la palabra. Señor, gracias en esta mañana por tu grandeza, por tu bondad, por tu amor, por tus bendiciones, porque tú eres el que aún cuando estemos así, que nos veamos que ya no vamos a resurgir, que nos veamos aún como una raíz, como un tronco que se secó, ahí hay una esperanza gloriosa. Aunque el hombre llegue a verse destruido, ahí está la vida, Señor, porque la vida eres tú, mi Jesucristo bendito. Esta ilustración, esta enseñanza de Job nos deja ver con claridad la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia y su amor para con nosotros. A que aún estando nosotros muertos, tú nos das vida y nos levanta. Estábamos muertos, Señor, pero hoy tenemos una esperanza gloriosa. Nuestras obras eran oscuras y negras, pero hoy hemos reverdecido, Señor, y tenemos fruto para vida eterna. Guarda su iglesia, guarda su pueblo en el camino, en el andar con Cristo. Bendícelo, Dios del cielo, que muchos se puedan seguir añadiendo a este pueblo glorioso, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Guárdanos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.